la ruta a hacer el diseño final. A esas rutas recién se empieza a hacer el diseño final. ¿Ya? Que no me entienden, díganme que yo repito con todo gusto, más bien. Si todos han entendido, está bien. A ver, vuelvo a repetir, a ver. Ayer empezamos un poco a definir cómo se encuentra la línea de pendiente. La línea de pendiente. Hemos dicho que esa línea de pendiente también se denomina como la línea de ceros, ¿ya? En el libro que tenemos en el James Cárdenas, dice línea de pendiente, línea de ceros, y yo ayer en las diapositivas les puse línea determinante. Entonces, lo primero que se hace es hacer esa línea de ceros o determinante. ¿Por qué se llama de ceros? Repito, aunque después otro rato vamos a tratar de hacer con gráficas para que entiendan un poco más. Porque, la línea de ceros quiere decir que en esa sección donde hacemos el corte del compás, ¿no? Hemos dicho, hacemos una apertura de compás, esa apertura de compás, donde cortamos la curva, ahí no hay ni corte ni relleno, en el eje, no hay ni corte ni relleno, por eso se llama línea de ceros. A ver, insistiré porque a veces no se capta, no se entiende, porque a veces es necesario hacer gráficas. Entonces, les repito, ayer empezamos a hacer la línea determinante, ¿no? ¿Se acuerdan? O la línea de ceros. Hemos dicho hay dos formas, haciendo con regla de 3 simple o directamente utilizando la fórmula que tienen en su libro. Y ahorita estoy viendo su libro. Esa fórmula está en la página 51, por si acaso, en la página 51. Entonces ahí está. A es la apertura del compás y es igual a ¿qué? A la equidistancia, pueden ver su libro si quieren, dividido entre P. ¿Y qué es P? Es la pendiente que vamos a nosotros determinar con qué pendiente vamos a ir haciendo esa línea de ceros, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen en su libro, ¿ya? ¿Qué más? A ver, voy a admitir ahorita un poquito más. A ver, este es 100, justo el link de la primera que les puse, que es con la Universidad de San Simón, ya están los 100. En la otra, ahora van a ir entrando. William Mamani, por ejemplo, en la otra. Ya, ahí hay 9. Y falta 1 minuto. Eso quiere decir que 109, 112, 100, más o menos. Pero parece fácil. Ir pasando clases. Después, el resto seguramente en el examen nomás ya van a aparecer. Aquí hay 10 ya, 10 en el otro 100, entonces 110, ¿ya? Hasta las menos 5 hemos dicho, ¿no? 7 menos 5 de la noche y ya no admito y empezamos a dar la clase. Bueno, les estaba comentando para todos. Les decía que ayer hemos visto que la línea determinante se llama. También se denomina línea de ceros y también se denomina línea de pendiente, ¿ya? En su libro, a ver, en la página 50, está así. Si ustedes ven, dice línea de pendiente o de ceros ahí. Eso está indicando, línea de pendiente o de ceros. Yo les he dicho, ayer cuando veíamos las diapositivas, eso se llama línea determinante también, línea determinante. A ver, aquí a este lo admitimos, ayer no. Bueno, lo admitiremos a este más. Ya, el último. Listo. ¿Ya? ¿Me han entendido? O sea, eso primero lo que se hace, se busca para seleccionar rutas, hacemos diferentes ejes, diferentes, si quieren, poligonales abiertas,
Y eso se llama línea determinante, Ya, aquí, línea determinante, ¿ya? ¿Qué otro nombre recibe? Línea determinante era cuando yo estudiaba, por ejemplo, así se llamaba, línea determinante. Actualmente se llama línea dependiente o de ceros, ¿ya? O de ceros. Así está en su libro, página 50, por si acaso. Y ahí dan en la página 51 dan la explicación de qué es lo que se hace, qué es lo que ayer hemos visto. O sea, hemos aplicado directamente una regla de 3 simple, o lo que es lo mismo, ahí en la página 51 de su libro, la ecuación 2,4 dice A es la apertura del compás y es igual a la equidistancia. ¿Equidistancia qué es? Entre curvas de nivel, ¿no? Eso se llama las equidistancias. ¿Cómo tenemos en nuestro plano las equidistancias? Tenemos cada metro, tenemos cada 5, tenemos cada 10 metros, curvas de nivel. Si tenemos cada metro, siempre acuérdense eso, cuando tenemos cada metro es para hacer diseño final. Cuando tenemos curvas de nivel con equidistancia de metro en metro, normalmente es para hacer diseño final. Si entre curva y curva de nivel existen una distancia o equidistancia, se dice, de 5 metros, generalmente es para hacer prediseño, ¿ya? Porque ya entre una curva y una curva hay 5 metros de altura. Eso más o menos equivale casi a 2 pisos a 3 pisos de una vivienda. Entonces, un pequeño error al marcar ya significa más o menos volumen, ¿no? O sea, por eso es que ya se vuelve a nivel de prediseño, ¿ya? Entonces, a ver, reitero eso. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño final, ayer veíamos, o sea, se puede hacer un estudio de factibilidad, un estudio de, primero prefactibilidad, después factibilidad y diseño final. Entonces, cuando estamos haciendo un estudio de factibilidad o prefactibilidad, las equidistancias de las curvas son cada 10 metros, cada 5 metros, incluso podríamos hacer por cada 15, ¿no? Pero ya es mucho. Normalmente es cada 5 o máximo cada 10. Y en cambio, si yo voy a hacer un diseño final, los planos y las curvas de nivel tienen que ser cada metro. Entonces, ese es el diseño final, una opción fácil de entender, porque hay otras, ¿no? Por ejemplo, si un plano te dan en escala 1 a 5000, eso es un prediseño, o sea, no es un diseño final. Para que sea diseño final, la escala de un plano de topografía o del diseño geométrico que vamos a hacer tiene que ser 1 a 1000. 1 a 1000, acuérdense. Esos datos que les estoy dando, posiblemente lo tienen en sus libros o en alguna información, pero es importante que entiendan que cuando uno va a hacer un diseño final de una carretera, o sea, el diseño geométrico, que es lo que vamos a aprender, entonces influye mucho la escala y también las equidistancias entre las curvas, ¿ya? No es lo mismo, o sea, varía esas cosas. Entonces, vuelvo a reiterar, si vamos a hacer a diseño final, los planos normalmente deberían ser 1 a 1000, ¿ya? En caminos, su diseño geométrico, 1 a 1000, el diseño geométrico, ¿no? Si quiero hacer en vía urbana, por ejemplo, una avenida o calles, etcétera, en vía urbana, la escala cambia. Conviene hacer 1 a 500, pero las curvas de nivel cada metro también, cada metro. Para hacer diseño final, importante, curvas de nivel con equidistancia de 1 metro, ¿ya? ¿Entienden eso? Entonces, si voy a hacer a nivel de prediseño, o sea, de factibilidad, por decir, eso es prediseño. Entonces, quiero hacer el diseño geométrico de una carretera. Entonces, si me dan los planos en escala 1 a 2500, 1 a 5000, 1 a 10000, digamos, entonces quiere decir que estoy haciendo un prediseño, un estudio de factibilidad, que es un estudio aproximado, eso quiere decir factibilidad.
estimado. Los costos, por ejemplo, se estiman. No es que se tienen que... Aquí ya no voy a admitir porque no puede entrar tan tarde, ¿ya? No, listo. Entonces, a ver, si quieren ustedes pregúntenme para que entiendan mejor. Esto que les estoy comentando es importante para su futuro. Y sigue insistiendo. Bueno, díganle a ese Joel Vera que no lo admito, ¿ya? Entonces, a ver, yo quisiera que ustedes participen y quiero verlos en video al que me pregunta o me contesta para que yo pueda hacerle valer un punto, etcétera, ¿no? O me haga alguna pregunta. Entonces, a ver, quiero reiterar para que todos puedan entender, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora otro también, Marco Andrés Cuba, pues, ¿cómo voy a admitir? A ver, ¿qué hora es? Son las 7:03 ya. Bueno, entonces, a ver, reiteraremos lo que hemos dicho, que es importante. Aquí aparece una Carla García ya también, ¿no? Rechazar a todos, bueno, listo, ahí está. Bueno, no estaré mirando ese link. Bueno, a ver, ¿qué he comentado? ¿Alguien me podría decir? Yo quiero que ustedes participen, entonces yo voy a saber que están entendiendo. Todavía no hemos hecho diseños geométricos, nada de eso, pero estamos queriendo introducirnos. Queremos empezar a entender un poco más. Entonces, en sus libros no van a aparecer lo que les estoy diciendo. O sea, agarran el James Cárdenas y busquen ahí todo lo que ustedes quieran. No van a encontrar nada de esto que estoy comentando. Eso es la experiencia y la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué he dicho? Ya que nadie quiere contestarme. Les he dicho que si yo quiero, a ver, pero ya, has levantado la mano, a ver, dime. ¿Quién ha levantado la mano? A ver, voy a ver. Elías Sion Choquewild. Ya, Elías. Sí. Gracias, hoy. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero. Espérame un segundo. Voy a anotarme para tu punto para el examen. Va valiendo, ¿no? Un punto. Okay. A ver, todavía no participaste ni una vez, parece. No, he participado 3 veces ya. ¿Qué? A ver, voy a buscar entonces. Elías, pero aquí no te he dicho que te iba a calificar. No sé, Carlos Gutiérrez, Juari, Liz. Yo no tengo. ¿Habrás participado? Aquí está, Elías. Aquí tengo, sí. 1, 2, 3. Listo, dime a ver. Muy bien. Hemos comentado que en un diseño final la escala suele ser de 1 a 1000 y para una zona urbana de 1 a 500. Las curvas de nivel son cada 1 metro de equidistancia. Muy bien, para diseño final. Ajá. Y para hacer un prediseño o estudio de factibilidad. La escala suele ir de 1 a 5000 o a 10000 y las curvas cada 5 metros. Ya, perfecto. Eso es lo que quiero que aprendan. Eso, fíjense, relativamente sencillo, ¿no? No es tan complicado. O sea, eso quiero que me digan todo el mundo y se ganen un punto de nota. Van a ver cómo después van a necesitar un puntito. ¿Ah? Y me van a decir, y ahora no tengo ese puntito. Entonces, siempre participen y eso les va a ayudar a que no sean tímidos, a que tengan entusiasmo en la materia, ¿no? Yo lo que quiero es que tengan entusiasmo, ganas, y que vayan viendo qué es lo que es bueno, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo podría seguir preguntando y podríamos profundizar tanto en estos temas. Diría, ¿por qué 1 a 500 en las vías urbanas, los planos de diseño geométrico? ¿Por qué deberíamos hacer en 1 a 500? A ver, ¿quién me dice? Ya, Sergio Saavedra, a ver, ¿dónde está Sergio Saavedra? Debe estar tal vez en el otro lado. A ver, espera, estoy buscando Sergio Saavedra, no solamente levantarlo, sino quiero ver. Sí, muy bien, gracias Sergio, un gusto. Bueno, yo pienso que espérame un segundito, voy a anotar si no me olvido y después van a reclamar. Sergio Saavedra. Listo, gracias. Dime.
Bueno, yo pienso que escala 1:500 porque tenemos que considerar mucho lo que son las casas, tanto casas, jardines, parques, ahí no, y también ante posibles pasos, tenemos que considerar muchos factores. Ya, Mientras Sergio, que en gracias. una zona Ya, más aledaña ya tenemos un poco más de libertad de trazo. ya, perfecto, tienes razón. En el fondo está muy bien. Gracias, Sergio. Un punto. ¿Ya? O sea, ¿a qué se ha referido su compañero? Su compañero se ha referido a que en zonas urbanas, o sea, calles así, donde el costo o la plusvalía de los terrenos son significativos. Ese es el fondo. Entonces, un vecino, si ustedes tienen oportunidad de con sus papás charlar y cosas, el vecino se fija de que si te has entrado el muro divisorio 5 centímetros, es una pelea y hasta se matan, ¿no? Entonces, si hacemos la calle, la avenida, tenemos que tratar de ver en los planos los 5 centímetros, porque si yo hago en escala 1:1000, no se visualiza muy bien, porque como decía Sergio, en carreteras rurales no influye mucho si recorres un poquito o mueves porque tienes mayor terreno, es más económico, etcétera. Pero en la ciudad es más significativo que te quiten 1 centímetro, 5 centímetros, gritan los propietarios de viviendas, etcétera. Entonces, para evitar esos problemas es que hacemos en escala 1:500, ¿ya? Eso es lo que ocurre. O sea, cuando yo hice la Capitán Ustaris, por ejemplo, hace años, se hizo con escala 1:500. En cambio, en las carreteras, por ejemplo, se hacen escalas 1:1000. Muy bien, muy bien. Ya. Seguiremos entonces. Ahora vamos a entrar con unas diapositivas para comentar y ver qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, vamos a presentar para uno de los links, por ejemplo, vamos a presentar, a ver dónde está. Empezaremos por estito. Ahora falta el otro grupo, ya tengo que entrar a todos los grupos. Rechazar, aquí rechazo. Presentar. Listo. Ahí estoy presentando, ¿no? Para los dos links que tienen ahí. Más que todo, la idea es que puedan entenderme lo que está aquí, la longitud virtual, ¿no? Entonces, si revisamos, ahí dice x sub 0 es igual a x más k por sumatoria de y. Entonces, esta es la famosa ecuación de la longitud virtual o la ecuación de Bruce, también se denomina la ecuación de Bruce. Ya un señor que ideó esta forma de evaluar. ¿Para qué sirve esta ecuación? Vuelvo a repetir, para encontrar la ruta a elegir, o sea, la que tenga menor longitud virtual, o si quieren, la longitud resistente, como aquí dice, longitud resistente, la que tenga menor longitud resistente, esa es la que se elige como la ruta seleccionada para hacer el diseño final del camino, porque normalmente decíamos, para hacer un camino hay una infinidad de alternativas. Alternativas son como decir rutas. Hay hartas alternativas o hartas rutas. Entonces, de tantas rutas que hay que podríamos poner, mínimo tiene que ser 2, ¿no? Para que haya alternativa tiene que ser mínimo 2. Podría ser 3, 4, 5. 5 rutas, digamos. Y de las 5 rutas hay que evaluar. Hoy vamos a hacer esa evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? La menor longitud resistente de las 5 alternativas, y esa es la que se hace a diseño final. O sea, esa es la ruta que se elige para hacer el diseño geométrico de la carretera, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta formulita la tienen ustedes en la página 50 de su libro.
ecuación 2.1, dice en su libro, ya estoy mirando el libro. Entonces ahí dice, existen diversos métodos de evaluación de rutas y trazados alternos, o sea, diferentes rutas o alternativas, ahí dice trazados alternos, con los cuales se podrá hacer, bueno, hay gente que quiere entrar a esta hora, ¿cómo van a entrar a esta hora? Me están haciendo sonar que quieren entrar, que quieren ingresar, ¿eh? Yo no sé, y después les mandan al WhatsApp, al grupo donde no se puede, no sé qué pasa, dice, ¿eh? Bueno, entonces dice que utilicemos este método, que se llama el método de Bruce, este es el método de Bruce, en el cual se aplica la longitud virtual. Esto es lo que hacemos, la longitud virtual. Entonces, ¿qué he dicho para poder evaluar esto? La que tenga menor longitud virtual de los diferentes trazados, la que tenga menor longitud virtual, esa es la que se elige como la ruta seleccionada, ¿ya? Así es la cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, X sub 0 es la longitud resistente o virtual, vamos a usar en metros. Tiene que estar en las mismas unidades, porque si yo pongo Y en centímetros o algo, ya no va a salir. O sea, tienen que estar todos en las mismas unidades, o sea, metros, digamos, en este caso. Este X es la longitud total del trazado, o sea, de lo que nosotros hemos hecho el levantamiento de un trazado, de una ruta, ¿cuánto es esa longitud total? Desde un punto primario A otro punto primario B. Todo eso, esa longitud, por ejemplo, ¿es horizontal o es inclinada? Es horizontal, horizontal. Todo lo que leemos en los planos son distancias horizontales. Entonces, este X es una distancia horizontal, ¿ya? Más, dice así la fórmula del método de Bruce, ¿no? K. K es el inverso del coeficiente de tracción. Es un valor. Este valor depende del tipo de superficie de la capa de rodadura, más que todo. Entonces, el valor medio de K dice, si la carretera es en tierra, o sea, si tenemos un camino que estamos queriendo determinar y es de tierra, entonces vamos a poner K aquí 21. Si es macadam, macadam, por ejemplo, es otro tipo de pavimento flexible, que en Bolivia casi no hemos usado, no hemos hecho este tipo de superficie de capa de rodadura, macadam. Pero este nombre de macadam viene de un científico escocés, McAdam, que él es el que ha ideado este otro tipo de pavimento, ¿no? Macadam se llama. Incluso les puedo comentar, aunque tal vez ni le capte, este tipo de pavimento que es de macadam, que es pavimento flexible, en Cochabamba, el año 1945, 48, han debido hacer el pavimentado del centro de la ciudad de Cochabamba, más o menos yo creo por esa época, creo que han hecho el pavimento de todo el centro, o sea, la plaza principal y los alrededores. Cuando yo estaba en la alcaldía, vi unos planos con macadam, o sea, iban a hacer con macadam, es utilizar empedrado, mezclar empedrado más. Entonces, alguien seguramente de esa época, algún ingeniero dijo, no, vamos a hacer un concreto asfáltico en caliente, que es lo que tenemos actualmente. La Blanco Galindo, por ejemplo, es un pavimento flexible, ¿sabes? Es un pavimento, a veces dices asfáltico, bueno, es un pavimento flexible. Pero ¿qué tipo de capa de rodadura tiene? ¿O cómo es su superficie? Su superficie es un concreto asfáltico en caliente. O se dice también mezcla asfáltica en caliente. Esto después van a ir aprendiendo, pero si quieren ya pueden estar un poco profundizando este tema, ¿ya? Entonces, aquí dice, si es macadam, el valor medio de K, tomar 32, si vamos a hacer un pavimento con macadam. Si vamos a hacer un pavimento asfáltico, 35, dice el valor inverso del coeficiente de tracción. Y si voy a hacer un pavimento rígido, o sea, la losa de hormigón, 44. Estos son valores promedios que en su libro está en la página 50, ¿ya? Entonces, he querido sacar del formulario que se los voy a enviar esta partecita,
¿no? Y tal vez, bueno, de ahí vamos a dejar de compartir aquí para pasar a lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, dejar de presentar también aquí. Entonces, vamos a ver qué están haciendo. Ya. Vamos ahora a ir a presentar otra diapositiva, ¿ya? Entonces, vamos a buscar aquí el estudio de trazados. Para el otro grupo, tengo que presentar. Listo. Están para los dos grupos, ¿ya? Entonces, si no aparece en algún grupo, me dice, ¿no? Porque a veces yo me puedo equivocar. Entonces, hemos visto que para elegir un trazado, fíjese, aquí dice estudio de trazado. Entonces, para elegir un trazado, tenemos que usar el método de Bruce a través de la longitud resistente o longitud virtual, que se llama, ¿ya? Para eso, para poder hacer la evaluación, por ejemplo, yo les he puesto en su Classroom un ejemplo para hacer estudio de trazado. No tienen en su libro este ejemplo, sino es aparte, separado, ¿no? Entonces, evaluar, dice, las 5 rutas trazadas para luego indicar la ruta más óptima o la mejor en base a la longitud virtual menor. Hemos dicho que esa ecuación que hemos visto hace un rato, cuando tenga la longitud resistente, la menor longitud resistente, esa es la que vamos a elegir como la ruta seleccionada. Y la pendiente máxima, o sea, tratar de que no manejemos mucho ahí la pendiente máxima que voy a adoptar. Por ejemplo, aquí dice, adoptamos pendiente gobernadora 9%. Esta pendiente gobernadora, estos datos que a veces a nosotros nos dan directamente, el docente da, hay que tratar de entender un poco más. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy en un terreno plano, yo no necesito tener una pendiente gobernadora de 9%. Voy a poner 4 o 5%. Eso es lo que se hace, ¿ya? Pero en este ejemplo estamos haciendo para una situación que más o menos aquí van a entender. Aquí vamos a ver esto. Tenemos 5 trazados. Entonces, tengo una ruta 1. Aquí están curvas de nivel. 160. Entonces, este es 165, 170. Cada 5 metros están las curvas de nivel, ¿no? Pero ya está el trazado. O sea, ya se ha hecho esta línea de pendiente o línea de ceros que les he dicho. Ya están definidos. Aquí ya están dados. Estamos queriendo seguir avanzando. Entonces, tenemos una ruta 1, A hasta B, por ejemplo, aquí. Fíjense. Esta dice ruta 1, la azul. Empieza en A, es un punto primario, que queremos empezar el camino aquí. Y después terminar en el punto B. Para eso, aquí tenemos varias opciones, varias alternativas. Y la primera que estamos queriendo analizar es la ruta 1. O sea, esta es una recta. Es una recta directa hasta este punto B. ¿Listo? En ese trazado tengo algunos puntos importantes donde yo voy a ir anotando. Por ejemplo, aquí tengo A, después tengo F, tengo la B, tengo la C, la D, esos puntos, la E, la G y la B. Entonces, vamos a analizar esta línea que es un trazado. Ahí. Después ustedes van a hacer para esta otra, la ruta 2, esta 2, la ruta 3 va a ser la práctica, la primera práctica. La ruta 4, que empieza, fíjense, siempre va a empezar en A y tiene que terminar en B, ¿no? Todas las rutas tienen que terminar en E, porque estamos queriendo hacer un estudio de trazados, entonces su origen y destino tiene que ser el mismo, pues no puedo ir cambiando. El recorrido es diferente,
Entonces, por ejemplo, aquí tengo la ruta 5. Empieza aquí, se va hasta este punto W, va hasta este punto X, después va a Y y va a B. Entonces, esta es la quinta ruta alternativa, las 5 alternativas o opciones. De estas 5 que están aquí, vamos a elegir la que tenga menor longitud virtual. ¿En base a qué? En base a al método que hemos dicho de Bruce, ¿no ve? De Bruce hemos estado manejando el método. Esta es la ecuación, sí, estaba buscando esto. X sub 0 es la longitud resistente. Este es igual a X, que es X, la longitud del trazado de esa ruta que estoy queriendo ver, más K, pues, la sumatoria de Y. Me olvidé terminar, ¿no? El Y, por ejemplo, cuando estábamos viendo las diapositivas, es el desnivel o suma de desniveles. Tiene que estar en metros. Esto me olvidé hace un rato comentarles. O sea, de la ecuación de Bruce, vuelvo a repetir, este X sub 0 es una longitud resistente, o también es una longitud virtual. Virtual quiere decir imaginaria, virtual, una longitud virtual. O sea, ¿en qué consiste esta ecuación? Si es que me van a entender. Consiste en que de las diferentes rutas van, ¿qué es lo que pasa? A ver, veremos para que vayamos entendiendo un poco. La ruta 1. O sea, la que estamos queriendo ver es la A. Va al punto A, si se acuerdan, después a F. Aquí es un punto alto que es B. C, D, E, G y B. Aquí. Este es el trazo de esa recta que les estaba comentando. Vamos a seguir insistiendo con esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero todo esto volverlo con una línea horizontal. La longitud resistente es como si volviera, todo esto lo estiro y lo pongo así horizontalmente. ¿Cómo se hace eso? Se va castigando todo lo que tienes pendientes de bajadas o de subidas. Se aumenta la longitud, por eso es que es como castigo, digamos. Y entonces va aumentando la longitud, y al final nos da la longitud virtual, como si fuera una recta. Es lo que queremos entender, a ver si me comprenden. Aquí, por ejemplo, está un punto, va bajando, el camino va bajando, es un perfil, ¿no? El perfil longitudinal. Este perfil, ¿de dónde es? Del eje del camino. O sea, el perfil normalmente hacemos en el eje del camino. Entonces, en este caso, de las rutas, ¿ya? Para que no se confundan. De las diferentes rutas del eje de esa ruta. 1, hemos dicho que es la primera. Entonces, ¿qué pasa? De A hasta A ha bajado. ¿Y de dónde sale eso? Si ustedes revisan y vemos aquí la planimetría, esto es plano, ¿no ve? Planimetría. Aquí tienes una cota, está encima de la 170. Aquí está 170, si ustedes ven, este es 160, 170, entonces está subiendo. Este es un poquito más alto. Y si ven el A, ¿está en qué cota? Está entre la 150 y la 155. Ahí, y revisemos en el perfil, tiene que estar igual, aproximadamente. Aquí, por ejemplo, entre la 150 y la 150, ese es el A, es la cota. Y el otro, entre 170 y un poquito más, les decía, puede estar 173, 172, eso es un poco hasta estimativo, ¿no? Porque si queremos sacar exacto a escala, vemos a escala y con escala sabemos exactamente qué cotita sería esto, pero estamos ahorita estimando, ¿no? Entonces, de esa forma se va dibujando este perfil, ¿ya? Vuelvo a repetir, a ver por si acaso, a ver si no lo entiendo. Tenemos aquí, les he dicho, entre A y este punto A. Bueno, ahora haremos entre este A y este F. ¿Qué cosa es? Este A está en la cota 150, aquí es la cota 155, entonces supongamos que está en la cota 152.5 o 153, digamos, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. La otra, este punto F, que está aquí, está anotado, ¿en qué cota está? Entonces, aquí tenemos esta, es una cota 140, y esta otra es 150, esto es
150, 140, 145 es este de aquí, 145, ¿no? Porque es una parte alta, 150, y todavía se mantiene aquí 150 también, entonces 145, y esta tiene que ser 145. A ver, ven, aquí es 145. Este es 140, este 145. Entonces, ven, uno a veces cuando uno tiene cota hay que chequear por el otro lado también. Entonces, este da la vuelta y este es 145. No se cortan así las curvas, cada curva de nivel. ¿Qué se entiende por curva de nivel? La unión de puntos de igual cota. O sea, cuando estamos uniendo puntos de igual cota, esa es una curva de nivel. Entonces, esta curva de nivel es 145, ¿no? Entonces, si buscamos el punto F, está entre los 140 y 145. Y aquí ya está dibujado, ¿no? O sea, el punto F, aquí está el punto F, está entre 140 y 145, hemos dicho, ¿no? O sea, a ver, 140, 130, 140 es esto, por si acaso, y 145, aquí está, ¿no? Podría ser un poquito más arriba, o sea, hemos adoptado ahí 145, ¿no? 130, 140, 150. Entonces, si estuviera 145, aquí estaría justo en la mitad. Pero supongamos que está bien esto, ¿no? O sea, esto es estimativo, pero tiene que estar guardando su relación, ¿no? Por ejemplo, este punto P, B, tiene que estar arriba de 150. Si revisamos en la planta, el punto D, donde el punto A, B, D, aquí está, en el 150, arriba. O sea, la curva de nivel es 150 y está un poquito por encima, no está por debajo. Entonces, por eso es que el punto B, su cota, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, este es el B, está en 151 y un poquito más, 152, digamos, ¿no? O sea, por ahí, o 151, ¿ya? Entonces, este dibujo que estamos viendo del perfil longitudinal, ¿de dónde sale? Sale de la planimetría, de aquí, de la planimetría de estos puntos, ¿ya? O sea, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Entonces, en base a esta planimetría, tenemos varias alternativas de trazado. Entonces, vamos a hacer la primera, la ruta 1, que aquí dice ruta 1. Esto se los he pasado a su Classroom, ¿ya? Para que hagan la primera práctica. Entonces, ¿cómo se empieza? Vamos a ir viendo. O sea, ya tenemos estas gráficas, ¿no? Estas figuras, si no, hay que hacer, pues hay que hacer. Por ejemplo, ustedes tienen en su libro, por si acaso voy a buscar, ahorita en la página 61, hay unos problemas propuestos. Y esos problemas propuestos, después tienen que hacerlo. Ahí dice problema 2.1, estudio de rutas. Y ahí tienen una planimetría. En esa planimetría, ustedes tienen que hacer este trazado, esto que estamos viendo aquí, estos trazados. Tienen que hacer los diferentes trazados. Ahí dice hacer, ¿cuánto? Realizar un estudio de posibles rutas, dice, suponiendo que las vías a construir a través de estas rutas sea pavimentada en asfalto y que la pendiente recomendada es del 6%. Entonces, para esto les han dado ese problema 2.1. Ya hay cambio aquí en este ejercicio que estamos queriendo ver y que hagan la práctica. Ya están los trazados, En cambio, en su libro, ahí está sin trazado, ahí hay que trazar, ¿ya? Entonces, queremos ir avanzando y ver qué cosa, cómo se hace, ¿no? Entonces, hemos dicho que vamos a elegir la ruta 1, es esta, la de azul. Entonces, para poder empezar a hacer este ejercicio de elegir cuál va a ser de estas 5, vamos a empezar con la primera, la ruta 1, que es esta azul. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Dice, debemos adoptar una pendiente gobernadora. Tenemos que elegir una pendiente gobernadora. Entonces, esta pendiente así se llama, gobernadora, la que nosotros vamos a ir viendo que no sea muy alta, digamos. ¿Cuánto es la pendiente máxima en carreteras? Por ejemplo, si uno maneja una pendiente así normal, llegamos al 13%, podría ser hasta 15%, pero
tenemos que tratar de que las pendientes no sean muy altas, entonces vamos a tener un buen diseño de la carretera. Si tenemos pendientes de 18, es muy pobre el diseño geométrico, es malo. Normalmente deberíamos tener máximo 10, 12, pero depende del terreno, ¿no? El tipo de terreno. Entonces aquí dice, quiero que me hagan evaluar 5 rutas. ¿Cómo son? ¿Cuál es la que debo elegir? Entonces vamos a empezar con la ruta 1. Adoptamos la pendiente. Entonces tenemos que adoptar en función del terreno. Si ustedes revisan aquí, por ejemplo, vamos a ir bien. Aquí tenemos este terreno no es plano, es entre montañoso y ondulado podría ser, más tiende a ser montañoso. Entonces, vamos a adoptar una pendiente gobernadora del 9%. Si estas curvas de nivel fueran más espaciadas, entonces podemos adoptar una pendiente gobernadora de 4%, 3%, 5%. Como no, este terreno es más montañoso, entonces estoy adoptando 9%. Así se empieza a hacer, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí adopto 9%. Y el tipo de camino, ¿cómo vamos a hacer este camino? ¿Cómo va a ser su capa de rodadura o no va a tener capa de rodadura? Entonces dice, adoptamos, va a ser un camino de tierra, ¿no? Si ustedes leen un libro mexicano, en libros mexicanos no dicen caminos de tierra, o sea, acaso dicen caminos en terracería. Ese es el término que utilizan para indicar que es un camino de tierra, ¿no? Pues si ustedes empiezan a leer libros mexicanos, dice terracería, entonces no dice camino de tierra. En Colombia tampoco se dice caminos de tierra. En Colombia se dice caminos destapados. Destapados es la palabra que utilizan para significar caminos de tierra. Bueno, en nuestro libro está más común, dice ahí caminos de tierra o carretera en tierra. El K vale 21, de lo que hemos estado viendo esa tablita en las anteriores diapositivas, el K 21. Entonces, estos datos estamos adoptando nosotros, o sea, es en función de cómo es la topografía del camino, se adoptan 6, 5, 8, más o menos estas son las pendientes mayores, pendientes gobernadoras. No conviene hacer con 13, 14, porque después la pendiente del camino va a ser 15, 16, 18. Entonces, por eso le estamos queriendo controlar que las pendientes no sean muy altas. Por eso se toma 9, por ejemplo, aquí, ¿ya? Entonces, adoptamos, dice aquí, estamos adoptando 9%, dependiendo del tipo de terreno. Tipo de camino, no vamos a pavimentar, vamos a hacer de tierra, entonces el K21. Listo. Para poder evaluar este trazado de rutas, hemos dicho, vamos a agarrar la ruta 1 y vamos a agarrar los subtramitos, o si quieres, tramos de A. Este es el primario, el punto primario, al punto A. Entonces vamos a ir viendo, a ver, para que no nos perdamos. De este A a este punto A. Entonces, ¿qué tenemos que saber? 1, la longitud, aquí está la longitud, cada kilómetro 100 metros, 200 metros, 300 metros. De aquí puedo yo sacar esto, hasta aquí, por ejemplo, son 200 y pico, ¿no ve? 250, más o menos la distancia horizontal, no se agarra distancias inclinadas, la distancia horizontal. Entonces, tenemos hasta este punto A, desde este A mayúscula, 250 metros. Si no quiero usar aquí, agarro, y si no tengo este perfil, agarro esto en planta, y igual tengo que hacer de A hasta este punto, mido esta escala que está aquí, escala unos 5000, y voy a saber que es aproximadamente los 250 metros. ¿Y qué cota tiene? Este tiene una cota encima de los 170 y este tiene una cota encima de los 150. O sea, aquí. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es dar qué valores tienen estas cotas de esos puntos de la ruta 1. Solamente de la ruta 1 estoy queriendo evaluar. Entonces, vamos y nos hacemos una tablita. Una tableta. Aquí está. Entonces, el tramito o subtramo puedo poner de A
a la A minúscula, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el desnivel que tenemos? O sea, tenemos 173 es el A, el mayor, 173, y el A pequeñita está en 152. A ver, veamos de nuevo. Aquí, 152 dice, y 173. Es las cotas, las cotas. Esto nos está indicando distancias verticales o cotas, ¿no ven? Y esta es distancias horizontales. Aquí, si ustedes ven, estos son distancias horizontales. Y estas son alturas, alturas. Entonces, tenemos estos dos puntos. Por lo tanto, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que definir. 152 es la cota de aquí abajo, 152, menos 173. Entonces, esa diferencia de alturas nos está dando el desnivel. Eso con su signo. O sea, 152, que es más abajo, y 173, ¿qué está pasando? Estamos bajando, ¿no ve? Es un desnivel negativo. 21 metros hay de diferencia entre el A mayúscula y la minúscula. Volvemos a revisar. Entre este punto y este punto, si chequeamos, digamos, estamos definiendo 150 y tantos, y 173, la diferencia de alturas de este punto A hasta este punto A mayúscula es el valor de 21 metros. Y con signo, es importante el desnivel poner su signo. Entonces, menos 21, ¿no? Está bajando, menos 21. ¿Y cuánto es la distancia horizontal? Tener que hacernos una tablita para ir entendiendo más fácilmente, porque podríamos hacer sin esta tabla y así, académicamente es mejor explicar con calma y ya uno se hace una tabla. Entonces, la distancia horizontal, ¿cuánto va a ser? Ya hemos visto, si nosotros chequeamos aquí, desde este A hasta esta A minúscula, ¿cuánto tenemos de distancia? Aquí tenemos cada cuadrito 100, 200, y la mitad de esto es donde está el A, aquí 250. Entonces, la distancia horizontal es de 250. Aquí está, 250. ¿Y cuánto es la pendiente? Podemos terminar este subtramito. ¿Cuánto es la pendiente? Entonces, la pendiente es el desnivel menos 21 dividido entre la distancia horizontal 250 y multiplicamos por 100. Y eso nos da menos 8,4%. Esa es la pendiente de este primer subtramito, de A a A. ¿No ven? ¿Entendido? Así tenemos que ir haciendo para todos los subtramitos. Entonces, el siguiente, por ejemplo, es A y F. ¿Y de dónde está? Las letras están aquí anotadas. A a F. Entonces, tenemos que saber cuánto tenemos cota en F. Entonces, aquí es 140, hemos dicho, ¿no? 130, 140. Entonces, un poquito más de 140 y el otro es un poquito más de 150. Entonces, si revisamos, ustedes pueden poner el valor que crean. No es que tiene que ser igualito que esto, estamos adoptando. Entonces, 142 menos 152, o sea, el punto último era 152, ¿no ve? Entonces, el último que estamos sacando, 142. 142 menos 152, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el desnivel? Es menos 10 metros. Menos 10, esto está el desnivel en metros. Entonces, menos 10. Quiero saber entre A y F cuánto es la pendiente. Entonces, vuelvo a medir cuánto es la distancia horizontal entre A y F, de aquí hasta aquí. Entonces, este es un cuadrito 100 metros, este es 100, 200, 250, ¿no ven? Entonces, aproximadamente 250 metros. Si ustedes sacan 240, 260, no hay problema, va a salir igual el resultado, ¿no? O sea, no necesita siempre con exactito. O sea, por ejemplo, aquí dice 1230, no está sacando con 250,322, están al metro, estamos redondeando, estamos estimando, no tenemos que sacar una gran exactitud, estamos queriendo encontrar cuánto sería esa longitud virtual. Virtual es una cosa irreal, o sea, el camino, en otras palabras,
ese camino virtual que es imaginario, lo estoy poniendo horizontalmente todo el camino que aquí, si ustedes ven el camino cómo es, a ver, vamos a seguir literando. Aquí baja, sube, pero todo esto lo estiro y lo vuelvo horizontalmente. Se castiga a los que tienen pendientes muy altas o a las pendientes muy bajas, es lo que vamos a hacer. Entonces, lo estiramos y tenemos una longitud virtual. El que tenga menos pendientes pronunciadas y ya con mejores normas, entonces ese va a ser elegido la ruta que vamos a hacer el diseño final. Aquí estamos queriendo de alternativas, estas 5, ¿cuál debería elegirse? Vuelvo a repetir, esta, por ejemplo, verde, la volvemos horizontalmente, por eso se llama longitud virtual. ¿Y cómo determinamos esa horizontal? Que vamos castigando todos los que tienen pendientes. Entonces va incrementando en la longitud. Y la que tenga menos longitud virtual es la que vamos a elegir como el del diseño a trazar como ruta a diseño final, digamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. A ver, si no entienden, me dicen. La siguiente. Estamos entre F y B. Entonces, F y B buscamos. Aquí dice 151 y 142. Veremos. F y B. 151 y 142, dice aquí. Esto está adoptado como si fuera 142. Podría ser 143, no hay problema. Y aquí 152, digamos. O sea, este es el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el que está yendo, ha visto el 151, 142. Esto 151, había sido, no 152, estamos agarrando en F y B. Entonces, 151 menos 142, ¿qué cosa es? Positivo, está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Tenemos 9 metros de desnivel, fíjense. Aquí hay 9 metros de desnivel, está subiendo. Entonces, ese desnivel de 9 metros lo vamos a dividir entre 120, la longitud. Aquí dice que va a ser 120, entonces, entre F y B, la distancia horizontal, un cuadrito es 100 metros, y un poquito más puede ser 130, 140, si ustedes dicen, bueno, un poquito, 130, 130 colocan, aquí están colocando 120, ¿no? Entonces, 120 la longitud o distancia horizontal. Necesito saber la pendiente, entonces la pendiente va a ser 9, el desnivel, ¿cuánto es? 9 metros, dividido entre la distancia horizontal 120 y multiplicado por 100. Esa tiene una pendiente, ese sector de 7,5, o sea, está subiendo 7,5%. Esto sube con una pendiente del 7,5. ¿Listo? Ya. Vamos al siguiente. Entre la B y la C. Entre la B y la C. Entonces, buscamos entre la B y la C. Aquí dice 135 menos 151. Entonces, veamos 135 menos 151. 135, aquí está la C. Aquí es 130, 135. Y aquí está 151, 150 y un poquito más. Entonces, aquí tenemos una diferencia de ¿cuánto? Entre B y C. Entonces, busquemos entre B y C. Es 135 menos 151 menos 16. Menos 16 metros, está bajando, ¿no ve? Entonces el desnivel es negativo. Es bueno colocar el desnivel si es positivo o negativo. Si ustedes han llevado topografía, por ejemplo, para hacer nivelación, uno tiene que saber si el desnivel, la diferencia de niveles es positivo o negativo. Es importante porque una cosa es que suba y otra cosa es que baje. Entonces aquí nos está indicando con el signo si está bajando o si está subiendo. Entonces 16 metros hay desnivel bajando. O sea, si quieren, vemos de nuevo B y C. B y C, fíjense, B y C está bajando. Entonces, 16 metros de diferencia. Si vemos esto, de aquí a aquí, ¿cuánto es? 10 metros. Y esto más, 16, aproximadamente, ¿no? Entonces, menos 16. Dividimos entre la longitud horizontal, o sea, la distancia horizontal. Aquí se estima que es 130.
Entonces 16 entre 130, multiplicamos por 100 y nos da una pendiente de menos 12,3. O sea, es una pendiente más allá de la pendiente gobernadora, porque hemos agarrado que la pendiente debe ser como máximo 9. Y resulta que aquí tenemos menos 12, o sea, mayor a 9. Pues hay que ir ajustando esto cuando vayamos viendo la ecuación de Bruce, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo. Pero ahorita estamos queriendo llenar toda la información que corresponde a la ruta 1. Igual hacemos para DCAD, vamos a ver, DCAD. 114 dice y 135, 114 y 135 DCAD. 114 es esta la cuota y 135 aquí. Fíjense, 114 más o menos y 135 aquí. Entonces, esta tiene una pendiente fuerte. Si se dan cuenta, esto está bajando bruscamente en una distancia pequeña. Entonces, ¿cuánto es esa distancia? Aquí vamos a ver, entre C y D es la de 114 menos 135 menos 21. O sea, sigue bajando, ¿no? O sea, con un desnivel de menos 21 metros ahí. Y la longitud horizontal es 100 apenas, 100 metritos es. Veremos para que no se me escapen y hagamos con calma. Entre C y D. Esto es como si fuera un cuadrito. Un cuadrado es 100 metros. Entonces aquí tenemos 100 metros. ¿Listo? Por eso es que está aquí 100 metros. Ya. 21. Dividimos entre 100 por menos 21. Y multiplicamos por 100 para sacar qué pendiente tiene en porcentaje. Entonces, sale menos 21%, o sea, una pendiente muy fuerte en este subtramito entre C y D, es casi vertical ahí, menos 21, y queríamos hacer con 9 la pendiente gobernadora, entonces 21 sale ahí en ese sector. Bueno, seguimos, vamos al siguiente, entre D y E. Entre D y E dice 104 y 114, entonces verifiquemos 104 y 114. 104, este es 104, más o menos aquí tenemos 100, 104 y 114 sería el D. Entonces, estos dos, ahí tenemos un desnivel y una distancia horizontal, ¿no? Esta distancia, esto es 100 y debe haber otro 100 más, entonces casi 200 ahí. Vamos a ver cuánto hemos puesto. Entre D y E, 200. Y la diferencia entre 104 y 114, menos 10 metros. O sea, el desnivel es 10, menos 10 metros. Entonces, ¿cuánto es la pendiente? La pendiente es menos 10, o sea, desnivel menos 10, dividido entre el 200, la longitud horizontal, multiplicado por 100, nos está dando que la pendiente de este subtramito entre D y E es menos 5%. Vamos al siguiente, E y G. Entonces, aquí dice 108 y 104. Vamos a buscar, nos ponemos ahí, 108 y 104. Aquí tenemos 104, a ver, ¿entre qué hemos dicho? Entre E y G. 104 y 108, ¿no? Aquí ponemos que sea 104 y este 108, y la distancia es aproximadamente un cuadrito, 100 metros. Entonces, entre E y G, veamos, entre E y G, 108 y 104, 4 metros. Y aquí han puesto ni siquiera 100, 80 metros. Más o menos a escala puede ser 80 o 100, o estimado. No hay problema, vuelvo a repetir, pero tampoco se inventen demasiado, ¿no? O sea, si es 80, 85, sí, pero no pongan 85,432, porque no es así. Estamos a una escala y aproximadamente en esa escala lo que nos está dando 80. ¿Cuál es la pendiente de este subtramo EG? ¿Cuánto es el desnivel? 4 metros, positivo, está subiendo. Dividimos entre 8, que es, ¿qué cosa es 80? Aquí tiene que ser, no 8, 80, aquí tiene que estar 80.
multiplicado por 100 da 5%. La pendiente de este subtramo entre E y G es 5%. Y la última, de entre G y B. G y B. Entonces aquí dice 112 y 108. Vamos a ir a ver. 108 aquí y 112. Porque 110 es aquí, entonces un poquito más arriba, 112. Y la distancia casi es un cuadrado. Entonces puede ser 100 metros aproximadamente. Salvo que voy midiendo a esta escala y si da 90, 90, listo. Pero no 92,3, nada de eso. O sea, estamos redondeando, estamos generalizando. Entonces, chequeamos de nuevo y aquí está. 4% positivo porque está subiendo y la distancia es 100. Entonces, 4 sobre 100 multiplicado por 100 nos está dando la pendiente 4%. Listo, ya tenemos la información de la primera ruta 1. ¿Qué nos interesa? El desnivel, nos interesa la pendiente. Ya hemos sacado las pendientes. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Bruce. Esa ecuación de Bruce necesitamos saber cuánto es la distancia horizontal de todo la ruta 1. Este X es toda la ruta 1. Entonces, ¿cómo encuentro? Si quieren, vemos, aquí empieza el 0, hasta aquí, ¿cuánto hay? O sea, vemos hasta aquí, sí, 1200 y piquito, ¿no ve? O sea, la distancia es 1200 hasta que corte esto, hasta el B. Esta es la ruta 1, ¿no ve? Entonces, 1200 y pico. Entonces, vamos a ver cuánto nos ha dado. Aquí para no mezclar mucho, ¿no? O sea, bueno, subió ya también. 1230. Ahí está la longitud que hemos estimado, 1230. Listo, entonces este X es 1230. Pero empecemos a ver los desniveles perjudiciales, se denominan así. Diferentes libros tienen diferentes nombres, pero podríamos ir asumiendo que son desniveles perjudiciales. O sea, ¿cuáles son los desniveles perjudiciales? El Y es los desniveles, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son los que tenemos desniveles perjudiciales? Por ejemplo, aquí tenemos los positivos, 9, otro positivo 4 y otro positivo 4. Entonces, aquí tengo positivos, desniveles perjudiciales positivos. O sea, buscamos de los desniveles cuáles son los positivos, ¿ya? En otras palabras. Aquí está el 9, el 4 y el 4. Entonces, sumamos los 3. 9, 4, 4, 17. 17 sería el desnivel total. Este Y hemos dicho que es el desnivel o la suma de los desniveles. Entonces, es 17. Vamos a nuestra fórmula. Aquí hemos dicho que esta es la... ¿Dónde está nuestra fórmula? Se nos ha perdido. Esta es la fórmula. Entonces, agarro X, hemos dicho que es la longitud total del trazado. ¿Cuánto es? 1230. 1230. Más K. K hemos dicho que va a ser en un camino de tierra, ese valor que es el coeficiente inverso de tracción, entonces 21, por el desnivel, que es la sumatoria total de los desniveles, 17 para el positivo. ¿Cuánto nos da esto? 1587. Listo, ya tengo la longitud resistente X sub 0, o sea, en vez de tener 1230, fíjense, ahora se ha vuelto 1587. ¿Por qué? Porque está considerando estos desniveles perjudiciales, o sea, cuando tenemos subidas o bajadas. Entonces, en este caso, primero estamos haciendo los que van subiendo, positivos. Por eso es que sumo los positivos. Ahora vamos a hacer el retorno. Ida es esto y la vuelta de los desniveles perjudiciales, pero negativos. ¿Cuáles son los negativos? Menos 21, menos 10, estamos sumando 21, 10, 10, entonces el otro 10, 16, 21, 10. Esos son los negativos, desniveles perjudiciales negativos. Pero los sumamos, ¿no? Entonces sumamos todos estos valores y son 78 metros. ¿Qué es eso?
el desnivel o suma de desniveles, el Y, este Y. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Tenemos aquí 78, eso es lo que hemos sacado. Pero fuera de eso tenemos desniveles o niveles por exceso de pendiente, o sea, tenemos más del 9%, o sea, nosotros dijimos que la pendiente gobernadora iba a ser hasta el 9%. Entonces, todos los que están por encima del 9%, tenemos que ir, perjudican más todavía. Entonces, por ejemplo, este 12,3, este 21, están más allá de los 9. El 8,4 está dentro de lo racional, 7,5, pero no estos dos, 12,3 y 21. Entonces, ¿qué hacemos con estos? ¿Dónde está? 12,3. Aquí tenemos ese 12,3 y el otro es el 21. A ver, aquí vuelvo a repetir aquí. La pendiente es 12,3 y el otro es 21. Entonces vamos a poner esta pendiente en 0,12,3, o sea, en decimal, menos la pendiente gobernadora que nosotros definimos era 9%, entonces menos 0,09. ¿En qué longitud tenemos ese problema? Tenemos ese en 130 metros. Entonces multiplicamos por 130 metros. Todo esto tienen ustedes en Classroom, por si acaso. Cuidado que me digan, no hemos visto nada. No, esto tiene ahí. Entonces, estos son por exceso de pendiente, por exceso. O sea, que está más de la pendiente gobernadora, que era 9, que nos hemos dado. Entonces, el otro es de 21, ¿eh? 21. Entonces, ponemos 0,21 menos 0,09, 0,09, ¿no? O sea, es la pendiente gobernadora que nosotros definimos que iba a ser. Entonces tenemos un exceso de pendiente aquí. ¿Cuánto es la longitud? Si revisamos la longitud de este 21 es 100 metros, entonces multiplicamos por 100. De esa forma tengo el desnivel por exceso de pendiente, que sería 16,99, más los 78 nos da el desnivel total, y multiplicado por 21, que es K, y esta distancia, X, que era la longitud del trazado, la longitud total del trazado. Hacemos la operación y nos da 3.210, o sea, ha ido incrementándose mucho más, en vez de 1.200 era 9, si pisamos 1.230. Ahora se volvió, en un sentido, cuando manejamos los niveles perjudiciales, positivos, 1.500. Cuando manejamos con desniveles negativos y aumentamos el exceso de pendiente, tenemos 3.210. ¿Qué hacemos? 3.587 más 3.210 dividimos entre 2. Esa sería la longitud virtual, 2.398. ¿Ya? Ese es el valor estimado de la longitud virtual. O si quieres, de la longitud resistente, este X sub 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo hacemos para la ruta 2, para la ruta 3, para la ruta 4 y para la 5, igual, así de esta forma que están viendo el procedimiento. Y para cada uno van a encontrar esta longitud virtual. La que tenga menor longitud virtual debería ser la elegida. Pero también hay que, un poco, a veces la longitud virtual de una ruta con referente a otra ruta es poquita la diferencia. Entonces, ahí debemos chequear ya también su pendiente. ¿Cuál es la pendiente general? O sea, o si quieren, cuál es la mayor pendiente, o sea, si es muy crítica esa ruta que estamos queriendo elegir. Entonces, aquí, por ejemplo, la pendiente general, ¿cuál sería? La última cota es 112 y la cota de partida es 173. Entonces, 112 menos 173 es la cota de llegada, la última menos la cota de salida, 173, dividido entre la longitud total de ese trazo de la ruta 1 y nos da 0.0496, lo que quiere decir que la pendiente general de ese camino es en 4,96, ¿no? O sea, eso es lo que nos está dando como pendiente general, ¿no? Y en base a esto que estamos viendo, hacemos para la ruta 2, para la ruta 3, etc. Y de esa forma buscamos cuál va a ser la menor longitud virtual y esa es la ruta elegida.
Vuelvo a repetir, a veces cuando dos longitudes virtuales son casi iguales, o sea, la diferencia son 50 metros, 100 metros, hay que ver cuál de las dos tiene pendientes menores. O sea, no vamos a usar, por ejemplo, una que tenga de 21%, por ejemplo, que vamos a buscar que tenga menos pendiente, ¿no? Entonces, los que tengan menos pendiente, esa va a ser elegida. Aunque puede ser un poquito más la longitud virtual, pero no mucho, ¿no ve? A ver, voy a repetir de nuevo, porque siempre se me equivoca. O sea, cuando tenemos diferentes rutas, digamos, hay una ruta que da 2.398, como este ejemplo, la ruta 1. Y supongamos que la ruta 3 da 2.352. ¿Cuál deberíamos elegir? Esa es la 3, ¿no? Porque es menor. Pero puede que la ruta 3 tenga una pendiente de un subtramo muy alto, de 25%. Entonces, si esta tiene el máximo 21, ¿cuál voy a elegir? La que tenga menos, pues, o sea, la que tenga un trámite menos pendiente. Entonces, prefiero aumentarle 50 metros al camino, pero va a tener menos pendiente. Entonces, por eso digo que elegimos la que tenga menor longitud virtual. Pero si entre dos rutas la distancia es pequeña, no hay mucho, o sea, no hay más de 100 metros, entonces vemos la opción de que si cuál de los dos tiene menos pendiente. Entonces, de los dos elegimos la que tenga menos pendiente. No voy a buscar la que tenga más pendientes, ¿no ve? Entonces, de esa forma se tiene la selección de ruta o estudio de trazados que estamos viendo aquí. Estamos queriendo estudiar todas las diferentes alternativas. Para eso les he puesto este ejemplo y ahí les he dicho que quiero que hagan con pendiente tanto, pendiente gobernador aparece que he adoptado 9 y que sea de tierra, por si acaso, ¿no? El anterior semestre yo he puesto que sea de pavimento rígido, parece, y cambié 8%, cuidado que después me aparezcan que han hecho con 8% y CAT 42 o algo así, ¿no? Fíjense, ahora mismo este mismo ejemplo estoy colocando, o sea, si mal no recuerdo, lo sé de la práctica y ahí he puesto la pendiente gobernadora, cuánto, y el camino, cuál es, me acuerdo de tierra, pues ahora, camino de tierra, entonces, igual que este K21. Entonces, eso es lo que quiero que me hagan como práctica 1, ¿no? Para que vayan haciendo. Entonces, esta es la que hemos hecho. Ahora tienen que hacer las otras rutas. Entonces, ¿qué nombre reciben estas rutas? Aquí está. Esta es la ruta 2, la con rojo. La ruta 3, esta. La ruta 4 y la ruta 5. Entonces, quiero que me hagan, así como hemos hecho la ruta 1, tienen que hacerme las otras y sacar cuál es la ruta a elegir. Y esa es la que se va a hacer el diseño final de la ruta a elegir. Aquí, fíjense, para empezar, estamos queriendo aprender a hacer una selección de rutas. O sea, aquí tenemos varias alternativas. ¿Cuál voy a elegir? Entonces, este método de Bruce es el que te ayuda a definir cuál tiene menor longitud virtual. Y la que tenga menor longitud virtual es la que debemos elegir, porque esa sería que tiene mejores características de diseño. Y si ustedes se han dado cuenta en este ejercicio, hemos estado castigando a los que tenían pendientes en exceso. O sea, fíjense aquí, hemos aumentado los que tienen en exceso de pendiente. En este caso, toditos los de exceso de pendiente, si ustedes se fijan, eran negativos, menos 12 y menos 21. Alguna vez me preguntan, ¿y si estos son positivos? Claro, en los desniveles perjudiciales le van a aumentar los positivos si se ha pasado en exceso de pendiente. En este caso estamos haciendo para los negativos. Estos vienen a ser negativos, ¿no? O sea, menos 21, menos 12. Entonces, si se acuerdan, desniveles perjudiciales hemos hecho para positivos y después estos desniveles perjudiciales para negativos. Pero el valor de la sumatoria de los desniveles, aunque eran negativos, sumamos todos, ¿no? 78. Y de los por exceso de pendiente aumentamos 16,29. Entonces, 78 más 16,29, eso es 3.210. Y de ahí viene
la primera, desniveles perjudiciales positivos, 1.587. Desniveles perjudiciales negativos, 3.210. Sumamos, dividimos entre 2, porque este es de ida y este es el de vuelta, y tenemos 2.398. Si hay una ruta que va a dar 1.500, esa es la ruta que deberíamos elegir para el diseño final. De las 5 alternativas, esa para hacer el diseño final, ¿ya? No sé si tienen algún comentario, algo quieren que les aclare, etcétera, ¿ya? O sea, me dice. Entonces, Inge, la parte de la pendiente general un poquito no le entendí. ¿Cómo lo has restado, Inge, por favor? A ver, vamos a ver. Voy a dejar esto para verlos a toditos aquí ahorita más o menos. Ya, a ver. ¿Quién es el que me ha preguntado? Con todo gusto voy a contestar ya. ¿Ever? ¿Ronald? Sí. Ya. A ver, de nuevo pregúntame. Inge, no le entendí esa parte. ¿Por qué los restas 112 menos 117 sobre la longitud? Tendremos que entrar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. A ver, vamos a buscar. Es este para uno y para el otro no me acuerdo cuál estaba bien. Ah, ya aquí. Para este tengo que no sé si he dejado de compartir, o sea, a ver, ¿cuál está? Ya me confundí al abrir. A ver, de nuevo voy a hacer. Esto estamos presentando, este de aquí. No sé si ahorita están viendo ambos. ¿Están viendo ambos o no? Sí. Ya. Sí, se ve. Ya, gracias. Ya. ¿Cuál me dijiste? Sobre la pendiente general, Inge, por favor. Ya. La pendiente general, lo que hacemos es, ¿cuál es la última y cuál es la primera? Entonces, la última, si revisamos, aquí tenemos esta cota. Esta cota está en la 112. Esta cota, 112. Y la primera es el punto primario, 172 o 173 se ha puesto aquí. Entonces, buscamos y determinamos, aquí está. 112 es la B, menos 173, la A, dividido entre la longitud total. La longitud total que es la distancia horizontal del trazado que se ha hecho de la ruta, 1230 es la longitud, hacemos la división y nos sale que la pendiente es 4,96%. Esa es una pendiente general en promedio para que uno sepa cómo es en promedio la pendiente. Entonces, está diciendo que la pendiente en promedio es casi 5. Entonces, si uno revisa, aquí tenemos 8, aquí tenemos 4, aquí tenemos 7, aquí 12, pero ya con la pendiente del punto último y del punto inicial, solamente estamos queriendo saber cuál sería la pendiente promedio que debería tener ese camino, nada más. O sea, es un concepto general de decir, la cota terminada, o mejor dicho, la cota del punto B menos la cota del punto A, dividido entre esta distancia, nos está diciendo cuánto sería la pendiente general, porque tengo que bajar desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que estamos viendo en la ruta 1. Entonces, solamente es un concepto general, es una pendiente que te dice que está alrededor del 496 y pone negativo. ¿Por qué negativo? Porque está de A hacia B, está bajando, no está subiendo, está hacia abajo, ¿no? O sea, A es más alto y B es más bajo. Entonces, es solamente un criterio para decir que la pendiente general tienes de la cota última, el 112, pero aquí está 110, ¿no? Entonces, un poquito más arriba, 112. Menos esta cota de aquí, de la A, 170 es 173, ¿ya?
dividido entre la longitud que hemos ido sacando de aquí, la suma de todas las longitudes, o si quieren directamente la longitud que agarro hasta este B, ¿cuánto es? Entonces, 1200 y piquito, ¿no? Es el trazo de la vertical desde donde agarro el punto B, ¿no? Hasta aquí, y bajo aquí esto hasta tener esto, 1200 y pico. ¿Cuánto nos ha dado? Aquí tenemos 1230, y de ahí, esto es una pendiente general. Esto es lo que más vale ahorita, por ejemplo, de lo que estamos haciendo es encontrar estos desniveles perjudiciales, los positivos, los desniveles perjudiciales negativos, y aumentar el exceso de pendiente. En este caso estoy aumentando el exceso de pendiente, vuelvo a repetir, porque los que están pasando del 9% son negativos. Aquí tengo negativo y aquí tengo negativo. Entonces, ahí le estoy aumentando. Si hubieran sido positivos, tendría que aumentar a los positivos, ¿ya? Esto alguna vez me han estado preguntando, ¿ya? Entonces, y tengo que hacer la resta del valor que debíamos tener como pendiente gobernadora, les he dicho, es 9%, pero el hecho de tener 12,3, entonces por esa distancia tengo que multiplicar y de esa forma sé el desnivel en exceso de pendiente. Y en exceso de pendiente es 16,29. Le sumo al 78 que teníamos y de ahí multiplico por 21 y por la longitud total de esa ruta 1. Entonces nos da 3.200 y pico. Eso es 3.210. Sumo a la longitud resistente de ida, 1.587, y dividimos entre 2 porque es el promedio de los dos, de ida y de vuelta. Aquí dice ida y vuelta. Entonces, de ese modo, tengo esa longitud, ¿no? O sea, longitud virtual. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, Sí, listo. Gracias, Inge. ¿está bien? Se ha entendido, Inge. Gracias. Ya. No hay de qué, más bien gracias a vos. Listo. Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? O sea, nos vemos el miércoles. ¿Cómo están con su proyecto? ¿Cómo han empezado? Todavía no han empezado porque eso quiero jalar los Sorex y no los auxiliares. A ver, díganme. Todavía no. No. Les voy a llamar por teléfono. Les voy a llamar hoy día. Mañana les voy a llamar en la mañana. ¿Ya? Para que se comuniquen y de una vez empiecen, porque no sé por qué no están empezando. Un grupo debe empezar ya. Es que recién hemos ¿Cuál grupo han empezado? Disculpen. No hemos pasado ni una clase aún. ¿Nada? ¿Ningún grupo? Es que el viernes recién nos han unido a los grupos, Inge. Ya, yo voy a ver qué está pasando. ¿Ya? ¿Listo? No pueden estar atrasando, porque si no después vamos a estar ahí que no han podido terminar su proyecto. Ya, voy a hablar con ellos. Listo.